Bendiciones, amados hermanos. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a empezar nuestro estudio, la espiritualidad de Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, ponemos delante de ti este estudio. Danos la sabiduría, Espíritu Santo, para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Vamos a continuar con el poder de Dios. En griego, la palabra poder significa pantocrátor o el Dios todopoderoso. El uso del nombre de el Dios todopoderoso o pantocrátor se ha discutido en la sección sobre los nombres de Dios desde muchos tiempos atrás, ¿verdad? De los sínodos del 400, del 300, ¿verdad? Cuando se empezó a elaborar el canon de la palabra de Dios. El término el Todopoderoso se encuentra frecuentemente en el libro de Job. Job es el que más habla sobre este término, el Dios Todopoderoso. Acuérdense que Job está clasificado en el libro más antiguo de toda la Biblia. Y Job no conocía mucho de Dios como nosotros. Y él les decía el Todopoderoso. Más adelante, siglos después, los judíos le llamaban el Dios del Creador del cielo y de la tierra, para no usar nombres sagrados. Pero Job conoció a Dios o a Jehová Dios como el Todopoderoso. Dios se le presentó con nombre realmente a Moisés. A Moisés sí le dijo: yo soy el que soy, o yo soy lo que soy, que significa el Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero a Job no. A Job se le presentó como el Dios Todopoderoso. Soberanamente Dios lo hizo así, no se le presentó a Job con el nombre real de él, y así quedó escrito como el Dios Todopoderoso o Pantocrátor, que era el término que tenía Job de Dios en su mente. Entonces, esto significa poder o fuerza que era atribuido a Dios. Se enseñorea con su poder para siempre. Salmo 66:7. Le invito a que lo lea. David oró: tuyos son, oh Jehová, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad. Primera de Crónicas 29:11. Amados, estas características solamente Dios tiene derecho de tenerlas. Ningún ser humano usted le puede dar grandeza, honra, gloria. Nada de eso, amados. Eso es antibíblico. Eso de honrar a una persona es algo que para mí, a la luz de la palabra, no tiene contexto bíblico. Tal vez usted se enojará conmigo. Es cierto, como siervos de Dios merecemos ser honrados por el ministerio que tenemos, ¿verdad? Pero una cosa es tener un cierto límite a la hora de honrar a una persona, y otra cosa ya es ponerlo en un pedestal, darle el lugar que se merece solo a Dios. Y es donde hay que tener mucho cuidado, amados. Tal vez usted se enojará conmigo porque mucha gente hoy en día enseña sobre la honra. Pero como usted lee aquí y en otras partes de la Biblia, al único que usted le debe la gloria, la honra, la exaltación es a Jehová, Dios de los ejércitos, a nadie más. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se le honran y se le glorifican, a nadie más. Ningún hombre en la tierra, ningún ser humano merece ser honrado. No, Señor, no es bíblico. Eso no está en la Biblia, es un mal concepto. Yo pienso que eso ya es abuso espiritual. ¿Por qué toco este tema aquí con respecto a esta parte de la honrar a Dios? Porque hoy está muy de moda decir: ay, hay que honrar al siervo, a la sierva. Y oiga, amados, hay personas que prácticamente se tiran al suelo y casi le besan los pies. Donde yo digo, ¿qué parte de la Biblia enseña eso? Eso ya para mí es abuso espiritual. Y se ha malinterpretado el concepto de la honra. ¿Por qué? Porque mucha gente se abusa de este término para que la gente venga y lo idolatre como si fuera un súper importante. Amados, nosotros somos humanos, nos equivocamos. Somos siervos de Dios, nada más, nadie más que nadie. Ni usted ni yo tenemos que recibir honra y gloria de nadie. No, Señor. Jesús dijo: solo a uno hay que llamar Padre, y es a Él. No tenemos un solo Padre, no hay más Padre. Si usted le dice a alguien papito o mamita, señores, estudie la Biblia, no se equivoque, no se confunda. Y le daría un ejemplo muy práctico de por qué no hacerlo, amados, con respecto a eso que yo a veces digo: yo respeto
como pastor que soy. Pero también hay cosas que tienen su lugar en la Biblia y hay cosas que Dios, me imagino Dios que se molesta cuando usted dice, yo voy a honrar a mi papá espiritual. Amados, hay que tener mucho cuidado con esas expresiones. A papito, a mamita, donde la Biblia muy clara dice, solamente tenemos un Padre y es Dios. Y solo a Él se le merece toda la gloria y la honra. A nadie más. Vamos a honrar a tal pastor o a tal pastora, dándole casas, carros. Por favor, señores, lean la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, amados. Mucho cuidado de idolatrar personas. ¿Por qué? Porque hay que darnos cuenta que también somos pecadores. El problema de idolatrar a una persona es que cuando la persona cae, llamémoslo así, de su pedestal en el que se montó, con él se lleva un montón de gente detrás, porque la gente en vez de buscar de Dios, lo vio a él. Y ahí es donde la gente se equivoca. Entender que nosotros solo somos vasos en las manos de Dios. Una cosa es ser usado por Dios y que Dios lo use como un vaso, y otra cosa es tener la unción y la presencia de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, no se equivoque. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, amados. Entonces, le invito a que estudie bien la Biblia con respecto a ese tema. Yo respeto, si usted piensa honrar a su pastor, hónrelo, lo que sea. Pero le aseguro que usted está equivocado a la luz de la Biblia. Me apoye o no me apoye, yo me guío por lo que la palabra dice. ¿Sí merece respeto? Sí. ¿Cierto grado de honra? Sí, pero no se pase. Como decimos en Costa Rica, hay límites para todo. No se pase. Tenga mucho cuidado con lo que usted acepta de doctrina, porque existe algo que se llama abuso espiritual. Y ahí es donde mucha gente abusa de sus ovejas con el cuento de la honra, con el cuento de que yo tengo que ser honrado, porque soy el gran profeta, el gran pastor, el gran teólogo, el gran escatólogo, el gran doctor en divinidades. Tengan mucho cuidado, amados, de estar adorando, como dice Romanos capítulo 1, dijo Pablo, ¿verdad? En el versículo 20 en adelante, empiezan a adorar las cosas creadas antes que el creador. Entonces tengan mucho cuidado, y eso incluye al ser humano. Entonces, mucho cuidadito, amados, con eso. Vamos a continuar. El sustantivo abrir, que significa el fuerte, vea la palabra, son palabras en griegas, amados. Obviamente el griego es como el inglés, una palabra tiene varios significados. En el contexto en que estamos hablando, amados, tiene este significado, pero obviamente en otras partes de la Biblia va a tener otro significado. De una vez lo aclaro, porque muchas veces la gente me dice, hermano, pero es que yo leí que en otra parte de la Biblia tiene otro significado. Sí, pero en el contexto en el que estamos hablando, tiene este significado. De una vez voy aclarando. Ok, el frecuente adjetivo Gibor, que quiere decir poderoso, Gibor, para los que están apuntando, significa poderoso, se emplea en relación con ¿quién? Con Dios. O sea, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, haciendo alusión de Pantocrátor o el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando esta expresión aparece tanto en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, ¿verdad? Que es muy usada, significa que Él es el Dios Todopoderoso. Ok, es Dios grande, oiga, poderoso y terrible. ¿Por qué terrible? Porque acuérdense que la Biblia dice que Dios es Dios amor, pero también es Dios es fuego consumidor. Entonces habla la palabra terrible. Dura cosa, dice la palabra, caer en la ira de Dios. Deuteronomio 10:17. Coat, un sustantivo que significa poder, aparece en varios pasajes en una docena de libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? A veces la referencia se hace al poder de Dios tal como se mostró en el Éxodo capítulo 9, versículo 16 al 15, Éxodo 32:11, Deuteronomios 4:37, Deuteronomio 9:29 y Segunda de Reyes 17:36. En otros pasajes, especialmente en Jeremías, se habla del poder, oiga, de Dios en la creación. Isaías 40:26, ¿se acuerda? Génesis capítulo 1, ¿verdad? Jeremías 10:12, perdón, al 27,
y Jeremías 32, 17. Le invito a que los lea con mucho cuidado, analizando el tema que estamos tratando. Muy importante. Otros textos atribuyen el poder a Dios en términos más generales. Números 14, 17, Job 36, 22, Salmos 111, 6, Salmos 147, 5, Nahum 1, 3, Primera de Crónicas 29, 12, Segunda de Crónicas 26, otro sustantivo referido al poder o al pantocrator de Dios o a la fuerza inmediata de Dios o divinos aparece con especial frecuencia en Salmos. También el adjetivo asad, que significa el fuerte, el poderoso, el duro. Ahí es donde entra, amado, lo que se llaman en teología los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Son las cualidades de Dios o su personalidad. Entonces mucha gente dice, es que yo no puedo aceptar que Dios sea amor y que quiera condenar a la gente. Yo no puedo aceptar de que Dios es amor, dice la Biblia, pero por otro lado creó el infierno. Amados, eso es falta de conocimiento, falta de entender. Ok, vamos a continuar. Éxodo 32, 11, Deuteronomio 6, 21, Deuteronomio 7, 19, amados. Y vea qué importante, Deuteronomio 3, 24, Josué 4, 24, Ezequiel 20, 33, Segunda de Crónicas 6, 32. En resumen, el Antiguo Testamento predomina los siguientes modelos. Escuche esto, amados. Especialmente en el Éxodo y en la creación, pero también de un modo más general y más amplio el concepto de el Dios Todopoderoso. Ahora, Dios es tan poderoso, le voy a dar un ejemplo práctico, que Él, cuando el ser humano cayó en el Edén, cuando el hombre pecó, Él pudo haber destruido todo y hacerlo de nuevo. Borrón, cuenta nueva. Muy fácil para Él. Dice una canción de Marcos Witt, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia dijo, voy a dejar lo que hice. Voy a proveer un medio de salvación para mis criaturas. Y vino Génesis 3:15, que es el primer pacto con promesa de salvación para la humanidad. Génesis 3:15, ¿verdad? Le invito a que lo lea. Es el primer versículo donde Dios habla de la gracia, donde habla de la misericordia extensiva de Él y de proveer la salvación para el ser humano que falló y pecó en el Edén. Entonces, cuando hablamos de poder de Dios, cuando hablamos del Dios Todopoderoso, hablamos no solo del Dios creador del cielo y de la tierra y del ser humano, también hablamos de que Dios todo lo puede hacer, pero existe algo que se llama la misericordia extensiva de Dios, que Dios pasa por alto muchas cosas por amor y misericordia a sus criaturas. Dios las permite y Dios las pasa por alto para que la persona llegue al arrepentimiento y conozca al Señor Jesús. Entonces Dios permite ciertos eventos en la vida del ser humano y a eso se le llama la misericordia extensiva de Dios. Dios dice, ok, voy a permitir que mi hijo haga esto, esto y esto, pero en el transcurso de su vida voy a estar tocando la puerta una, otra y otra vez hasta que me acepte. Pero llega un momento en que Dios dice, bueno, lastimosamente esta persona no me quiere buscar, quiere vivir independientemente de mí y Dios decide darle un chance, llamémoslo así, un tiempo extendido en su vida y le pone personas que le hablen del evangelio de Jesucristo para que acepte al Señor, para que se salve y no se pierda. Pero hay veces la persona se pierde por decisión propia. Nadie se pierde porque muchas veces la gente dice, es que Dios no es misericordioso, no me dio la oportunidad de arrepentirme. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas antes de morir y he escuchado que han conocido el evangelio en algún momento de su vida y decidieron vivir independientemente de Dios. Ahí se ve esta misericordia extensiva, el poder de Dios, porque en su poder Él pudo haber dicho, Marlon, te elimino de una,
te fulmino, pecaste, fallaste contra mi santidad, ofendiste mi gloria, ¡pum!, te destruyo. Pero Dios dijo, no, voy a tener misericordia de Marlon, voy a extender esa misericordia poniéndole en el camino personas que le hablen de mi palabra, de mi Hijo, de la salvación en Cristo Jesús. Pero como Dios es un caballero y Él no obliga a nadie, a pesar de que es un Dios todopoderoso, Él no lo obliga. Es más, es tanto así que ni siquiera los ángeles que cayeron, ¿verdad?, que eso lo vemos en Ezequiel 28, Isaías 14, del 1 al 20 y en adelante, y otros pasajes de la Biblia que habla de la caída de Satanás, Dios pudo haber dicho, ok, ustedes se rebelaron contra mí, Lucero, usted se rebeló contra mí, voy a destruirlos a todos y vengo, creo nuevos ángeles para que llenen el campo de estos rebeldes que se rebelaron contra mí, valga la redundancia. Pero Dios dijo, no, lo voy a dejar así, voy a hacer algo diferente. Ahí entra lo que se llama eso, la misericordia extensiva de Dios. Ahora, aclaro, no existe, y una vez lo digo, no existe salvación para los ángeles que cayeron. Ellos son irremisibles, ellos no pueden entrar en la gracia, no pueden entrar en la salvación de la gracia. Ellos no están contados en la cruz de Cristo para entrar en la salvación. ¿Por qué? Porque ellos están constituidos de otra naturaleza y fue otra historia de los ángeles al ser humano totalmente diferente. Ellos no tienen perdón de Dios, de una vez aclaramos. A pesar de que Dios es todopoderoso, y mucha gente siempre dice, ¿verdad? Es que Dios perdonó a Judas. Por ahí yo escuché a un pastor decir que Dios perdonó a Judas. Amados, empecemos por algo. Judas se ahorcó, primero. Y la Biblia dice que el que se quita la vida es reo de condenación eterna. Primero. Segundo, Judas había nacido para condenación. Y Judas, a pesar de todo, hizo la traición del siglo. Traicionó al mismo Hijo de Dios. O sea, ¿qué perdón va a tener? Ninguno, jamás. Es la traición de todos los siglos. Ahí entra el poder de Dios, donde Dios pudo haber destruido a Judas después de que vino y entregó a Cristo. Claro que sí, pero ¿qué pasa? Lo dejó un tiempito y su misma conciencia lo llevó a quitarse la vida. Entonces, en todos y en muchos casos de la Biblia vemos el poder absoluto de Dios en las cosas, pero también vemos esa característica hermosa que es la misericordia extensiva de Dios. Entonces, amados, si Dios lo permite, continuamos la otra semana con esta palabra, el poder de Dios. Todavía tenemos que seguir. Seguimos con la palabra dunamis, que significa capacidad o poder usada especialmente para algo. La palabra dunamis en griego significa el poder explosivo. Es como tener una bomba TNT o una bomba explosiva de esas que nosotros conocemos como la bomba de Hiroshima, ¿verdad? Y ¡pum!, explota. Eso significa dunamis en griego, un poder activo, un poder explosivo. Y a eso se refiere la palabra pantocrator que vamos a estudiar en el próximo estudio. Valga la redundancia, amados, le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita, invite a otros, amados, a ser parte de estos estudios bíblicos. Son pequeñitos, de 20 minutos, puede verlos en cualquier momento, ahí en su canal, y estamos para servirles. Un abrazo desde Costa Rica, bendiciones.